acabamos de pasar. Teología, el estudio de Dios. Teología, teo, viene de Dios, y logía del estudio racional de la fe religiosa. Ok, está bien. Lo que yo es estudiar acerca de Dios, pero lo que Él nos ha revelado. Exacto, así es. Entonces siempre hacemos como la deconstrucción de palabras, ¿verdad? La etimología. Entonces, nuestro vocabulario indudablemente está influenciado por el griego y por el latín. Entonces, la palabra teología viene del griego, que ya bien dijo Diego, lo separó. Teo, que viene de Dios en el griego, y logía, que viene de logos, que es estudio, tratado o conocimiento. Entonces, a simple así, a rajatabla, sería el estudio de Dios. Eso a rajatabla con lo que la palabra significa, ¿verdad? Deconstruyéndola. Pero ya cuando le agregamos todo lo que es el ropaje, si ya decimos, es aquel estudio de las verdades reveladas por Dios, porque no podemos estudiarlo desde otro punto de vista, porque Él no es algo que podemos poner, repito, en un laboratorio, sino lo mismo que Él ya reveló es lo que estudiamos, ya sea en su palabra o por medio de la creación. Eso es lo que nosotros podemos estudiar de Él. Entonces, la teología, ya dijimos que tiene ciertos conceptos propios, o sea, y presuposiciones personales que hay que tener. Número 1, ya hablamos lo que es la humildad. 2, tiene que tener fe, porque esta es una rama que no tan, si bien es una ciencia, si usted se acerca a esta ciencia o se acerca a la palabra queriendo encontrar un error y queriendo debatir, probablemente lo encuentre, ¿verdad? La fe es necesaria porque hay cosas que aceptamos por fe, como el concepto de la Trinidad, que bien sabemos que no está explícito, escrito, pero sí implícito en algunas cosas que están. Entonces, son cosas que es necesario que usted tenga fe. 3, es necesario el Espíritu Santo, porque como le digo, soy una persona que cree en lo que es el balance. No podemos ser todo solo lo que el Espíritu me dice, sin estudiar nada, ¿verdad? Sin conocimiento, porque eso se convierte en irresponsabilidad. Y de ahí es donde han salido muchas herejías, ¿verdad? Personas que no estudian, no conocen la palabra, no tienen fundamento ni sustento, y solo es Dios me dijo, y Dios me reveló, y Dios me dijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y la otra parte, no podemos ser solo conocimiento, ¿verdad? Cientificar todo tiene que tener una explicación, todo tiene que tener un razonamiento, y dejando el Espíritu Santo de lado. Claro que no. Entonces, son las dos cosas unidas, ¿verdad? De manera que se forme un balance. Otra cosa es que usted tiene que adorar el objeto de estudio, que en este caso, pues es Dios, Yahvé, va a escuchar que nosotros mencionamos, ¿verdad? Porque asistimos a una congregación con raíces hebreas, entonces vamos a utilizar sus nombres como son. Ya lo vimos en la primera parte, su nombre real y por qué la importancia del nombre. Entonces nos referimos a Yahvé o Yahweh, y cuando decimos Jesús, decimos a veces, bueno, yo puedo utilizar las dos, yo no tengo ningún problema, pero por lo general me refiero a Yahshua, o Yeshua, dicen unos. Yo me refiero a él como Yahshua y Yahweh o Yahvé, a Dios, ¿verdad? Entonces, hay que adorar el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque si usted no adora en espíritu y en verdad el objeto de estudio, pues esto se vuelve como monótono, se vuelve aburrido, le encuentra todos los peros del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La teología, pues hay varios tipos de teología, no solo hay uno, porque ya que es el estudio de Dios, recuerden que está para el judío el Dios Yahvé revelado del Antiguo Testamento, y ellos tienen teología judaica. Entonces existe teología judaica. Para el Islam, el Dios de ellos es Alá, entonces existe teología islámica. Y tenemos aquí teología étnica. ¿Cuál es la teología étnica? Pues la teología de los pueblos o de las razas, ¿verdad? De todo lo que es, ya sabemos que hay hindúes, hay budistas, pues tenemos todo el estudio de los dioses de otras culturas. Entonces hay teología étnica, como les digo, y tenemos la teología cristiana. La teología cristiana es todo lo que se refiere, por así decirlo, de los
libros del Nuevo Testamento para acá, e incluye lo que hicieron los padres de la iglesia en los primeros siglos, para San Agustín, Santo Tomás, etcétera, etcétera. Aquí, en esta clase, pues, yo trato de hacer como igual siempre una unión, porque el error que por lo general se comete con la teología cristiana es separar, hacer ese punto y aparte, como que el Antiguo Testamento ya no existe, está abolido, y todos partimos del Nuevo Testamento para allá, como que Antiguo Testamento no existe. Entonces, yo sí siempre hago eso, decir, bueno, la Iglesia Católica dice esto, la Iglesia Protestante dice esto, y a veces comento esas cosas como, pero en el hebreo o el judío o el Antiguo Testamento está esto. Porque ahora nosotros hablamos, ya no, en mi caso propio, si soy cristiana, y me digo cristiana por seguidora de Cristo, ¿verdad? De Cristo o el ungido, que eso significa Cristo. El ungido, entonces, claro, no me siento insultada si me dicen cristiana, no me siento insultada porque soy seguidora de Cristo, del ungido. Y si me dicen protestante, le he dicho a mucha gente, tampoco me siento insultada, porque ¿qué es lo que hicieron? Si bien es cierto, tienen cosas malas, porque todo el mundo, no somos seres humanos, pues, ¿en qué se basa la teoría protestante? Pues en cinco pilares. Solo la fe, solo la escritura, solo gracia, solo Cristo salva y solo a Dios y a Cristo sea la gloria. Yo creo en esos 5 pilares. Entonces, si en eso se va, ese es el fundamento de la teología protestante, pues no me siento insultada, ¿verdad? Igual que la teología cristiana, pues si es por ser seguidor de Cristo, tampoco. Pero en la actualidad, pues como yo no creo en esa separación de solo Nuevo Testamento para acá y el Antiguo abolido, pues se habla de una teología judeo-cristiana. No sé si alguno ha escuchado el término. ¿Ok? Bueno, entonces, es una teología, bueno, nosotros somos considerados, bueno, en mi caso, judeo-cristiana. ¿Por qué judeo-cristiana? Porque no desvinculo el Nuevo Testamento, porque creo en las raíces hebreas, en no perder ese patrimonio, y creo que no, como les digo, no es desvinculante, ¿verdad? Al contrario, siempre hablo que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir, y el Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo. Entonces uno no puede separarlos, porque no puedo tomar solo el Nuevo Testamento porque hay cosas que no voy a entender si no agarro el Antiguo Testamento, y no puedo tomar solo el Antiguo Testamento porque es una revelación incompleta, me falta el Nuevo. Entonces no me puedo catalogar como meramente judía, porque el judío sabemos que no cree en el Mesías, solo son algunos que son judíos mesiánicos, pero no creen en el Mesías, no toman el Nuevo Testamento, entonces no tienen la revelación completa, ¿verdad? Y no me puedo catalogar meramente como solo cristiana y dejando el Antiguo Testamento de un lado, sino que hay que hacer como el hilo o lo que es la vinculación, ¿verdad? Porque ya dijimos, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir, y el Nuevo Testamento es cumplimiento, o sea, ya la revelación completa de lo que es el Antiguo, está lleno de tipos y antitipos, y todo el Antiguo Testamento, cuando se estudia ya a la luz del Espíritu Santo, pues siempre nos está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Siempre nos habla de la figura de Yeshua. Ya sabemos nosotros los que hemos estado, que es el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé. Entonces, entender que esas son las ramas de la teología, cómo se puede, cuáles tipos de teología hay. Entonces, dentro de la teología cristiana tiene depende del método que usted utiliza, también tiene una división. Entonces está la teología bíblica, que es la que agarra la Biblia y va haciendo exégesis, ¿verdad? Tenemos la teología histórica, que agarra, obviamente, como su nombre dice, de lo histórico, y tenemos la teología sistemática. La teología sistemática es la que agrupa conceptos o dogmas o teorías, las hace como en grupos que sean más fáciles de estudiar, y esa es precisamente la que utilizamos en este curso, teología sistemática, que lo agrupamos por grupos o sea, valga la redundancia, por módulos. Entonces, dentro de la teología sistemática, ¿qué tipos de teología hay? O las ramas. Tenemos la teología propia, que es el primer módulo, teología propia, donde se estudia todo lo que es Dios, su nombre, sus títulos, el conocimiento, la Trinidad. Posteriormente tenemos la antropología, que es la que estudia todo lo que tiene que ver con los inicios, ¿verdad? El hombre,
la evolución, todo ese tipo de cosas. Amartiología, que tiene que ver con el pecado, como siempre cuando vean logía, acuérdense que es el estudio. Antropología, el estudio del hombre. Amartiología viene de amartia o errar al blanco, pecado, entonces es el estudio del pecado. Cristología, que es el estudio de Cristo, del ungido. La soteriología, sotero de salvación, el estudio de la salvación, que son las últimas dos. Estas son las últimas dos que vamos a ver en el módulo del año, el último módulo. Y actualmente, que es la que vamos a empezar, que es eclesiología. Como su nombre lo dice, es el estudio de lo que es la eclesía. ¿Alguien ha escuchado el término de eclesiología o eclesia? Me gusta escucharlo, a ver cómo andan. Con teología sería el estudio de la iglesia y todo el movimiento que ha tenido desde que se fundó. No es histórica, no. Ya vamos a ver cómo es el orden, cómo es el ministerio, cuáles son las ordenanzas, ese tipo de cosas. No es histórica. Porque vemos que nosotros en el tipo de teología que vemos aquí es sistemática, o sea, es agrupar los conceptos, no vemos historia. Si bien es cierto, de repente puedo mencionar algo histórico, no vemos historia. Es el estudio de la eclesía como organización. Vamos a ver lo que es su naturaleza, el origen, o sea, dónde nació, cómo se fundó, el gobierno, porque no todas las iglesias, es lo que les decía, cada iglesia, cada denominación, porque hay que ver lo que es iglesia con I mayúscula, que somos todos los creyentes, e iglesia con I minúscula, que son las diferentes denominaciones. Entonces, cada iglesia con I minúscula, llámese aquí Amor Viviente, Vida Abundante, CCI, lo que sea, o las denominaciones tienen un gobierno diferente. Entonces, vamos a ver los tipos de gobierno, cuáles son las ordenanzas. Las ordenanzas son lo que se conoce tradicionalmente en la Iglesia Católica como sacramentos. Entonces, pero nosotros les hablamos como ordenanzas, es decir, se resumen en dos. Para nosotros es la ordenanza de la Santa Cena, en la cristiana, ¿verdad? La Santa Cena y lo que es el bautismo, son dos. Algunas personas tienden en este tipo de ordenanzas a agregar el lavatorio de pies. Algunos me imagino que lo han hecho en alguna denominación o algo. Y en el caso muy particular de nuestro ministerio, dentro de las ordenanzas tenemos la celebración de las fiestas del Señor, porque como les dije, es de índole judeo-cristiano. Entonces celebramos lo que son las fiestas del Señor. Ministerio y misión de lo que es la eclesía. Entonces, ¿qué es exactamente la iglesia o qué es la eclesia? Entonces, la iglesia viene de ese término griego que quiere decir eclesía, que se refiere a una congregación. Más adelante vamos a ver de dónde viene la palabra. Entonces, en el diagramita tenemos por encima de todo la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y abajo tenemos lo que dice cuáles son los diferentes, cómo está, qué abarca la iglesia o la congregación. Iglesia con I mayúscula, ¿verdad? Que es la iglesia universal. Separemos eso. Y la iglesia con I minúscula, que son las iglesias diferentes, ya sea denominacionales, como decir, los bautistas, los adventistas, los metodistas, o iglesia local, que es a la que usted va, el nombre de la iglesia a la que usted va. Aparte de elegidos y llamados por Dios, están otra definición, son todos los regenerados por el Espíritu Santo y los que son salvos por Cristo. Entonces, tenemos ahí que Dios, en las tres personas, o sea, la Trinidad, es fundadora de la iglesia. En general, pues nosotros llevamos ese concepto de que el Padre es el que dispone, el que hace el plan, Jesucristo es el que lleva a cabo, que es el plan salvífico, ¿verdad? El sacrificio, y el Espíritu Santo es el número uno, el que pone el querer como el hacer, si bien es cierto, pero es el que realiza el sellamiento y además ya como grupo, como la cohesión de las personas, ¿ok? Vamos a ver otros conceptos. Entonces, en algunos conceptos de qué es iglesia, pues es un pueblo de Dios, es la compañía de creyentes redimidos que existe por la muerte de Cristo, ahí están los versículos, es el pueblo peregrino que no pertenece a este mundo. Entonces ahí está Hebreos también.
Otros conceptos, bueno, la congregación del pueblo de Dios en Cristo se reúne en su calidad de ciudadanos del reino. Entonces, quiero esto del reino, ¿por qué lo menciono? En esto de que les digo que a veces tenemos como ciertas malas convicciones o ciertas creencias, cómo se va arraigando por tradición. Les mencionaba eso que generalmente el que existe a la Iglesia Católica o el que ha existido, que viene de esa rama, tiene el concepto que salvación es igual a pertenecer a la iglesia de ellos, ¿ok? Y nosotros, aún dentro del cristianismo, los protestantes tienen el concepto de que la iglesia a la que uno asiste es la que tiene la verdad. Pero, aunque el término viene de eclesía y sí aparece en el Nuevo Testamento, yo ya cuando hacemos un estudio y realmente es, bueno, entre la teología, entre leer la Biblia y todo eso, llama la atención que realmente la palabra eclesía aparece muy pocas veces y vemos que lo que Jesús hablaba es del reino de Dios. ¿Ok? Desde que Juan el Bautista lo anunciaba, que daba el reino de Dios se ha acercado. Y Jesucristo cuando predicaba decía, el reino de Dios es similar a esto, y hacía comparaciones. O sea, realmente, aunque es importante estudiar lo que es iglesia, ¿verdad? La organización y todo eso es importante porque debemos saberlo porque es como está organizado actualmente. Les dejo como ese como pensamiento, ¿verdad? Para que cada uno lo reflexione y diga realmente, o sea, cómo está arraigado en nosotros los conceptos y si son verdaderos o no son verdaderos, porque Jesucristo realmente lo que hablaba era del reino de Dios, que sabemos que es algo invisible, pues. Si alguien quiere aportar algo hasta el momento. Bueno, definiciones bíblicas. O sea, en este cuadro, pues, pueblo de formación divina, sin limitación de raza o condición, de condición celestial, de propiedad divina. Ahí están donde están los versículos, ¿verdad? Pero esto es también cómo se le ha llamado a la iglesia. Entonces sabemos nosotros que ha recibido el nombre como la esposa, unos dicen la novia, el templo, el cuerpo de Cristo, y el que más engloba muchas cosas, porque cuando hablamos de novia es algo más como relacionado como lo apocalíptico, ¿verdad? Entonces lo que más vamos a relacionarlo, pues nosotros lo relacionamos con lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que quienes somos iglesia con I mayúscula, todos los que pertenecemos al cuerpo de Yeshua, todos los que pertenecemos al cuerpo de Yeshua. ¿Y cuál es el requisito para pertenecer a ese gran cuerpo? Pues reconocerlo como su Señor y Salvador. Entonces, de ahí viene una diferencia. Bueno, entonces el plan de redención, bueno, esto no. Iglesia, pues un pueblo de Dios. La fuente de autoridad para todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, ya hemos visto nosotros que hay diferentes tipos de autoridad, está la liberal, está la conservadora. Conservadoramente hablando, nuestra autoridad, ¿quién es? Dios o Yeshua, ¿verdad? Igual la Trinidad, el Espíritu Santo y la Biblia. Nosotros sabemos que para alejarnos de cualquier apostasía es apegarnos a la sana doctrina. La sana doctrina es todo aquello que es bíblico. Porque a veces muchas doctrinas en algunas iglesias solo se sustentan con el así me enseñaron o Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos visto algunas cosas que salen, ¿verdad? Que hasta chistes pueden hacer. Un tiempo pasaba uno que era el de la unción del zapato y literal le pegaban un zapatazo a las personas y con eso recibía sanidad o algo. El pastor pegaba un zapatazo, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Pero eso es, como les digo, todo lo que nosotros tenemos que estar sustentados siempre es en base a la Biblia, lo vemos en clase, que es nuestra regla de medir. Toda profecía, toda enseñanza, toda prédica, aún a un líder, ¿cómo yo mido? Bueno, por sus frutos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los frutos? Bueno, la Biblia nos dice, es nuestra regla de medir, la Biblia, las Escrituras. ¿Dónde se originó la iglesia? Ese es un debate realmente, porque tradicionalmente conocemos nosotros como cristianos que la iglesia se originó en Pentecostés. ¿Hay fundamento para esto? Sí hay fundamento para esto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús
platica con Pedro y le pregunta, ¿quién dices tú que eres yo, verdad? Y le dice, cuando le dice el Hijo de Dios viviente, Yeshua le contesta, pues que bendito sea porque no se lo ha revelado sangre ni carne, ¿verdad? Sino que el Padre Celestial. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero de esa respuesta sacado de contexto, han salido varias cosas, como por ejemplo de ese se basa la Iglesia Católica, que es por tradición apostólica, de decir que en ese momento se origina la Iglesia Católica, que ese es el origen de la Iglesia Católica, y que por eso Pedro es la cabeza y de ahí viene la sucesión papal. Entonces, nosotros tradicionalmente de los pentecostales hemos creído que el día de Pentecostés se inició la iglesia, ¿verdad? Cuando desciende el Espíritu Santo sobre todos y ya se forma un cuerpo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era permanente. El Espíritu Santo tomaba y dejaba a las personas. Es decir, que momentáneamente tomaba a una persona que iba a dar un mensaje, momentáneamente estaba con el rey David. Si el rey David pecaba, lo soltaba. Después del sacrificio de Jesucristo realizado en la cruz y que desciende el Espíritu Santo una vez que sella, o sea, a nosotros ya no nos puede soltar. Podemos contristarlo, si bien es cierto, y perder comunión, ¿verdad? Por el pecado y nos volvemos ciegos muchas veces, pero no nos suelta el Espíritu Santo. Si usted es sellado y regenerado una vez, o sea, no lo suelta el Espíritu Santo, que es lo que hacía diferente en el Antiguo Testamento. Entonces, el debate se tiene, muchos ahora, cuando usted escucha prédicas de judíos o rabinos, que la iglesia pues se originó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Unos dicen que la iglesia comenzó desde que andaban en el desierto, cuando debajo de la nube y la columna de fuego, que ahí ya era la iglesia. Otros dicen que se origina con la tradición apostólica. A mi manera de verlo, yo siempre digo, pues realmente Jesús sí habló en futuro, ¿verdad? Como algo que él iba a hacer. Si el Espíritu Santo es el que funciona como pegamento, para mí sí, la iglesia, el cuerpo de Cristo como tal, el nuevo cuerpo de Cristo, funciona a partir del descenso del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, como les digo, no puedo desvincularlo de lo que es el Antiguo Testamento. Y en Hebreos nos dice que a Abraham, y nos va dando la larga lista, ¿verdad? O sea, todo le fue, su obediencia les fue contado como justicia. Y justicia, ya sabemos que cuando a alguien se le imputa justicia, o sea, que está justificado, que está perdonado, para mí forma parte de ese cuerpo invisible, o sea, la I mayúscula, o parte del reino de Dios, en otras palabras. No es desvinculante lo que ocurría en el Antiguo Testamento. A todos los que Hebreos nos dice, les fue contado por justicia, su fe y su obediencia. Entonces, eso es lo que dice ahí. La iglesia, unos dicen que la iglesia ha existido desde el inicio de la humanidad, que incluye a todas las personas de todos los tiempos que han profesado fe en las promesas de Dios. Ese es un concepto. Otro que surge a partir de los patriarcas y continúa con el periodo mosaico, o sea, las relaciones de todo el pacto de Dios con Israel. Otros dicen precisamente que inició con el ministerio público de Cristo y la elección de los 12, que todo eso que él anduvo haciendo, predicando, discipulando, dando el sermón del monte, todo eso ya era la iglesia, que la muerte de Cristo puso en marcha el nuevo pacto, que es lo que decimos, ¿verdad? Que el día de Pentecostés inicia y comienza, bueno, la muerte de Cristo puso en marcha el nuevo pacto, o sea, que ahí que se constituye la inauguración en Juan 20, 21, 23, otros que el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y todos salen empoderados. Y basado en eso, ahí está el Mateo 16, 18, cuando en acto futuro, Yeshua contesta, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la última, que comenzó con los ministerios y los viajes de Pablo, que el que se encargó de fundar la iglesia, pues fue Pablo, con los diferentes viajes que hizo y cuando anduvo formando diferentes congregaciones, ¿verdad? En Efesios, en Antioquía, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, con esto del debate, me gustaría escuchar si alguno tiene algo que decir. De cuándo cree, o qué es lo que usted piensa, o qué es lo que siente, o qué es lo que había leído anteriormente, lo que hasta ahora ha profesado. Me gustaría escuchar algunas opiniones. De mi parte, pues desconocía mucho el origen de la iglesia. Si bien es cierto, no había estudiado tanto, pero tal vez el concepto que yo tenía es que la iglesia empezó en el Nuevo Testamento con Jesús, los 12 discípulos, bueno, por lo menos lo que creo, pues, que empezó ahí con él, y porque al final él es a quien seguimos, somos discípulos de él al final, entonces es lo que yo considero, entonces está bien. Para usted nació cuando Jesús. Ok, está bien. ¿Alguien más? Yo coincido en que la iglesia se inició a partir del Pentecostés Ok. solamente. Muy bien, Maribel. ¿Alguien más? Bueno, entonces, dicho sea de paso, bueno, con el concepto de Pablo, realmente que la iglesia organizada y jerárquica sí comienza con Pablo, la verdad. Cuando él ya anda fundando, nombra obispos, nombra diáconos, entonces la iglesia organizada como tal sí inicia con Pablo, ¿verdad? Pero la acción del Espíritu Santo realmente inicia con el Pentecostés, pues, que es la que empieza, y es Pentecostés el que sella, y es el Pentecostés o el Espíritu Santo quien me dice a mí quién es parte o no es parte de, ¿verdad? Quién sella, y el descenso del Espíritu Santo. Pero como les decía, como hablamos de un reino celestial, de una iglesia con I mayúscula universal, sí debemos agregar a todos aquellos del Antiguo Testamento que, como les digo, que su fe le fue tomada como justicia. Pero ahora, traduciéndolo ahora, sería parte del debate también. ¿Será ahora suficiente solo con que los judíos sigan todos los preceptos del Antiguo Testamento, pero no confiesen a Yeshua para ser incluidos en este grupo? Avi, pero entonces, volviendo a eso, yo digo que a partir del Pentecostés porque creo en Jesús, pero entonces si nos vamos al judaísmo, no se iniciaría entonces para ellos no se inicia con el Pentecostés, entonces, sino con el por eso le decía Antiguo yo Testamento. que en mi caso yo lo que hago es diferenciar conceptos. Iglesia invisible, iglesia visible e iglesia organizada. Entonces, dependiendo del concepto que a mí me hablen, yo digo en qué momento. Porque si me preguntan en qué momento inicia la iglesia visible, es en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque descienden las lenguas de fuego, todo el mundo empieza a hablar en lenguas y la gente, o sea, los mismos discípulos agarran poder y empiezan a evangelizar y todo aquello empieza a crecer. Pero la iglesia invisible tiene que empezar para mí, ¿verdad? Con todos aquellos que Hebreos nos dice que su fe les fue contado como justicia anterior a esto. ¿Ok? Pero después de la muerte de Jesucristo, y que sabemos que no hay ya otro pago más, tiene que ver con la confesión de Cristo, pues ya no es como que pienso yo, ¿verdad? Esto es lo que había. La división de iglesia invisible, visible y la iglesia organizada. Y la iglesia organizada sí inicia con Pablo. Entonces, no sé si alguien más tiene algo que aportar. Bueno, no sé, pero puede ser de que por lo menos la iglesia haya iniciado como que desde Moisés y haya tenido su auge desde que Jesús empezó a elegir sus 12 discípulos y el momento como que clímax, por decirlo así, haya sido en el momento del Pentecostés.
Así es como más o menos lo puedo ver, tratando como que medio unir un poco todos los conceptos que nos está enseñando ahorita, que por lo menos que la iglesia se inició desde tiempos de Moisés y ya tuvo su auge ya en el Nuevo Testamento con Jesús y el Pentecostés. Entonces, Podría. bueno, entonces voy a recapitular. O sea, eh, el pegamento que une a los miembros del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, es necesario que el Espíritu Santo more en aquel que es parte de la iglesia, ¿verdad? Porque no puede ser cuerpo de Cristo si el Espíritu Santo no mora en usted. Y la condición para que el Espíritu Santo venga y more en usted y sea sellado es la confesión de Yeshua como el Mesías. Hasta ahí estamos claros. Que el pegamento de la iglesia, o sea, de todo el cuerpo de Cristo, quien mantiene unida a la iglesia, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da dones, el Espíritu Santo es el que revela, entonces el Espíritu Santo es el que da comunión, es el consolador, es el que mantiene como la cohesión. Pero, como hemos hablado, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no actúan de manera independiente, entonces Dios Padre es el que escoge. Dios Padre es el que escoge, ¿verdad? Carga de redundancia, a sus escogidos. El Yeshua HaMashiach fue el que realizó el sacrificio en la cruz. Entonces, por la confesión de él, a quien se le ha dado la gloria y la honra y el puesto de altura, viene el Espíritu Santo y hace el sellamiento, marcados para él, y venimos a formar parte de lo que es la iglesia. Iglesia, como les dije, con I mayúscula, que cuando hablamos de la iglesia con I mayúscula es la iglesia invisible. La iglesia visible de todos los santos. Todos los santos me refiero a todos los que murieron antes de Cristo y después de Cristo, y tantos muertos como vivos que confiesen a Jesucristo. Pero antes de que Cristo viniera y muriera, o sea, no se le, pienso yo, ¿verdad? O sea, no se le podía exigir a los que estuvieron antes de Cristo confesarlo porque él no había venido y no había muerto, ¿verdad? Después de que él viene y muere, sí ya es como requisito, por así decirlo, para formar parte de, ¿verdad? Entonces, Cristo inicia con ese ministerio, ¿verdad? Él empieza como a demostrar lo que es el reino de Dios, porque él no habla de una iglesia, tanto así, más que en ese momento de Mateo, él solo habla del reino de Dios, y el reino de Dios se ha acercado, y el reino de Dios es semejante a esto, y el reino de Dios, y el reino de Dios. Eso es lo que Jesucristo vino a predicar. Entonces, eso viene a ser, es como un periodo, por así decirlo, de transición, ¿verdad? De todos aquellos conceptos que tenían en el Antiguo Testamento, que solo se trataba de seguir leyes de manera radical y literal, a lo que Yeshua viene a hacer, que él no viene a abolir aquello, pero Yeshua viene a decir, no es suficiente con que vos no robes, no es suficiente con que vos guardes el sábado, no, lo más importante es que ames a tu prójimo, o sea, que dejes de robar o que te empiece a importar o lo que sea, por amor a tu prójimo. Él dice, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. O sea, no puedes estar diciendo que guardas el sábado, porque es lo que hacían los fariseos. Guardaban el sábado, pero dejaban de ayudar a un enfermo, ¿verdad? A alguien en necesidad. Entonces, lo que a nosotros tradicionalmente, eso es lo que quiero que ustedes queden aquí bien claros. La iglesia nos ha enseñado, la religión o los ropajes nos ha enseñado, es que lo que vino a hacer Jesús fue hacer como todo más fácil, abolir todo el Antiguo Testamento, todas aquellas leyes, y a decir, no, esto es más fácil. Si usted lo analiza y si usted realmente se mete a leer, más bien Cristo no es que lo vino a poner más difícil, sino que es más requisito, porque ya no nos dice, ok, no es suficiente con que sigas la 618, es necesario que ames a la persona que tenés a la par. Cuando en el Antiguo Testamento no se les pedía amar a los enemigos, ¿o sí? Hemos hablado, siempre lo hablamos en clase con los alumnos, de que la revelación de Dios es progresiva,
que en el Antiguo Testamento teníamos un Dios que mandaba a sacrificar niños, a hacer destrucción total. Pero el Nuevo Testamento nos presenta ya a un Dios Padre, un Dios amoroso. Entonces, quiero que les quede como pensamiento, ya sea para que lo vayan a leer o realmente meditar. La religión nos ha hecho creer que lo que Jesús vino a presentarnos es un evangelio light. Es lo que la religión nos ha hecho creer. Que Jesús vino a decir, aquello queda abolido, los 613 preceptos no importan, esto es más fácil. No. Si usted lo medita, más bien Jesucristo lo que vino a hacer, es decir, no es suficiente, para mí no es suficiente. Lo que vino fue más bien a criticar que lo que estaban haciendo fariseos, saduceos, lo que fuera, no era suficiente, porque no, con conseguir leyes por puro protocolo, por así decirlo, y por obediencia y porque están escritas. No, hay que hacerlo por amor. O sea, amor a Dios y amor al prójimo, ¿verdad? Con amor realmente, ¿verdad? No solo porque alguien me dice hacerlo así, 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 sino por amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, sí, lo que Jesucristo viene a abolir es ese ritual y liturgia, porque había que estar sacrificando todos los años y todos los años y todos los años para que me perdonaran los pecados, un corderito. No, ya con el sacrificio de Él ya quedó pagado todo, ¿verdad? Quedó pagado todo pecado, Él nos hace salvos, nos redime, pero ¿qué es necesario para nosotros adquirir esta redención? No es solo decir, te confieso como mi Señor y Salvador. Eso es lo que el cristianismo, religión light, nos ha hecho creer. Yo pongo un ejemplo. El ejemplo que yo pongo es, voy a poner un ejemplo. Voy yo y busco a Juan Orlando Hernández, por ejemplo, el presidente de aquí. Yo puedo ir a buscar al presidente de Estados Unidos, Trump. Y le digo yo, fíjate que estoy embarazada y el hijo que tengo es tuyo. Y nace el hijo y empieza a decirle papá, papá, y empieza a exigirle o a reclamarle cosas porque soy yo que lo digo y es el niño que lo dice. Pero si Juan Orlando no tuvo ni arte ni parte conmigo, ni siquiera me conoció, ni yo lo conocí a él, y no le dio el apellido a mi hijo, o sea, ¿con qué cara yo y mi hijo podemos ir a reclamarle algo? Por muy presidente que sea y que yo conozca los beneficios que tiene ser hijo del presidente, ¿verdad? Entonces, similar es con Jesucristo y con Dios, ¿verdad? Con solo decir, soy tu hijo y te confieso con mi padre, ¿cómo voy a reclamar yo las promesas si ni siquiera sé qué promesas voy a reclamar? Ni siquiera sé, ni siquiera lo conozco y él no me conoce a mí. Y lo vemos en la Biblia, cuando uno sacan demonios y él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, tiene parte conmigo, si yo ni te conozco, le dice. Y cuando saca uno, dice, a Pedro y a Pablo, creo que dice, conozco, pero ustedes no sé quiénes son. Entonces, son cosas que son conceptos chocantes, ¿verdad? Pero realmente solo se los dejo como para pensamiento de profundización de ustedes. Y lo digo siempre, en el rollo de la religión cristiana evangélica que nos metemos, se los dije una vez a los jóvenes, eso de decir, no, lo mío no es una religión, es una relación. Lo mío es el mismo ropaje religioso que nos hemos metido, porque la verdad que desde el momento que usted practica, tiene ciertas creencias y ciertas prácticas, eso es ser religioso. Déjeme decirle que cualquier tipo de creencia que usted tenga ya estructurada y lleve a cabo ciertas prácticas, eso es un ser religioso, ¿ok? No religioso como algo peyorativo, o sea, que lo estoy, no. Eso es ya catalogado como un ser religioso, pues que se rige bajo ciertas prácticas y creencias. Y decimos, como les digo, nos han enseñado a decir que no, los católicos son los religiosos, para nosotros lo mío es una relación. Pero le pregunto a usted, ¿qué se requiere para que usted tenga una relación con su esposo? Conocerlo, años de conocer a la persona, de interesarse por los gustos de la persona, qué le quiere, qué le gusta, cómo le gusta esto, el color preferido, esto y esto. Pero nosotros no nos decimos, ay, sí, lo mío es una relación con Dios. Ay, sí, yo estoy aquí. Pero ¿se toma usted la molestia de conocer a ese Dios que usted reconoce como Padre? Desde ahí viene, ¿verdad? El hecho de, es necesario conocer las raíces, es necesario conocer el Antiguo Testamento,
no llevarlo a cabo a tal, porque como digo, sí Dios abolió, pero hay que estar bien claros de las cosas que abolió y que no abolió, lo que es el sacrificio, lo que es la liturgia, ese tipo de cosas. Pero estar claros que hay que conocer nuestras raíces, conocer los inicios, conocer y tratar de cuando estamos aquí, yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero tratar de cuando usted venga a la clase, deje por un momento su ropaje cultural, su ropaje materno, paterno, tradiciones, deje el ropaje de su iglesia, momentáneamente, para que con un poquito de mente abierta y con el Espíritu Santo recibamos esto, ¿verdad? Entonces, lo de la Iglesia Católica, como les decía, ¿dónde fue? Para ellos fue fundada en ese momento, que de ahí donde se agarran de lo que es la tradición apostólica, en el momento que le da las llaves. Entonces, esa es otra parte cuando dice, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Yo te digo a ti que tú eres Petros. Entonces, el juego de palabras es muy interesante, ¿verdad? Porque Petra, él sí le dijo eso, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pero Petros se refiere como una piedrita pequeña. Entonces dicen que si le cambió el nombre es porque Pedro es la piedra sobre la cual fundó. Pero Petros lo que nos quiere decir es una piedrita pequeña. Y realmente fue como el que tuvo liderazgo dentro del grupo de los 12. Pero cuando se refiere a Jesucristo, siempre se refiere litá, L-I-T-H-A. Es la piedra angular, que cuando dice siempre que se refiere, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la piedra angular que ustedes desecharon. Entonces, cuando habla de Jesucristo, litá o Petra, Petra es la piedra grande. Litá es una piedra angular de sustento y Petros es una piedra pequeñita. Entonces, Pedro, como representante de los 12, tiene una importancia, ¿verdad? En la fundación de la iglesia, claro que sí, pero no es sobre él que se funda la iglesia, ¿verdad? Está la confesión, que es sobre esta Petra, sobre esta confesión, y está Jesucristo, que es la litá, que es la piedra angular. Y con respecto a lo que es, volvemos a otra cosa que tenemos de ropaje cultural, nosotros nos enfocamos en decir que no, Pedro no tenía, que no se dieron las llaves a él, que no sé qué, porque todo lo que nos suena católico nosotros vemos como malo, ¿verdad? Somos anticatólicos. Pero realmente cuando nosotros leemos y estudiamos y escudriñamos, realmente Pedro sí tuvo un primado, sí fue el número 1 de los 12. A Pedro sí se le entregaron llaves que a nadie más se le entregaron. Y más adelante en otra clase podemos ir viendo cuáles fueron las llaves que se le entregaron a Pedro, en qué momento las va abriendo. Pero no como el papado que ahora se ve, ¿verdad? Tiene el primado, más no un papado. Entonces, sí se funda en ese momento, Jesucristo dice en futuro, ¿verdad? Sobre esta Petra, pero la Petra, dice, es la piedra grandota, es la confesión. Y a ti Petros es la piedra pequeñita. ¿Por qué? Porque el fundamento, la piedra angular es Cristo y es la confesión. Pero ¿quiénes fueron los que pusieron parte de esa piedrita pequeña para fundar lo que es la iglesia? ¿Quiénes predicaron? ¿Quiénes bautizaron? ¿Quiénes fundaron todas las iglesias en aquel momento? Pues sabemos que en su mayoría, Pedro y Pablo. Entonces, para hacer un resumen, fue fundada por Cristo mismo en su ministerio aquí en la tierra. O sea, él lo inició, ¿verdad? Fue organizada el día de Pentecostés, lo que les digo. Fundamento, la iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible e inspirada de Cristo a los primeros apóstoles. Del Nuevo Testamento donde dice la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2:42, que es cuando desciende, y Pedro realiza la primera predicación. Cuando Pedro realiza la primera predicación, ahí habían judíos ustedes. Ahí habían judíos que seguían todos los rituales, andaban celebrando la fiesta la del Shavuot, ¿verdad? O Pentecostes, o quincuagésima, o sea, 50 días después de la Pascua. Pero ellos creían en todo lo que el Antiguo Testamento, pero ahora que ya Cristo murió y que el Espíritu Santo descendió, viene Pedro y les dice, no es suficiente. No es suficiente conseguir las reglas, no es suficiente con hacer esto, es necesario que crean en Jesucristo. Entonces, ellos creen en ese momento que Pedro hace la primera predicación, baja el Espíritu Santo y 3,000, dice, fueron agregados. Y desde ahí, dice Hechos, fueron siendo agregados según el Espíritu Santo indicaba o quería. Entonces, Hechos nos narra cómo el Espíritu Santo va agregando a este cuerpo invisible, ¿verdad? Entonces, esa es la primera llave
que abre Pedro. Esa es la primera llave. Que los judíos que han sido de tradición judía, nación judía, escogidos como pueblo, les dice, ok, no es suficiente, tienen que predicar, o sea, tienen que aceptarlo, ¿verdad? Entonces es la primera llave. Entra ya el judío a ser parte del miembro de lo que es el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo y iglesia invisible. ¿Cuál es la segunda llave? Pues dice que Pedro estaba dormido y se le aparece un ángel y le baja el lienzo blanco, y en el lienzo, que creo que es hecho 10, ¿verdad? Le baja el lienzo blanco de animales puros e impuros y le dice, Pedro, come, y le mata y come, y Pedro le dice, o sea, no, porque es impuro. Y Dios le dice a través del ángel, o sea, no llames impuro a lo que yo ya he purificado. Después de esto, el ángel lo va a traer a Pedro, lo lleva hasta la casa de Cornelio. Cornelio era un prosélito. ¿Qué significa prosélito? Bueno, un prosélito es alguien que no es de nación judía, o sea, él no era judío de nacimiento, era probablemente griego, romano, algo, era romano, porque era tenía que ser romano de ciudadanía, porque era un soldado, pero tal vez era griego, de origen griego, de alguna de esas partes, pero él le gustaba lo de los judíos, o sea, él reconocía, no que practicaba todo, pero un prosélito reconoce al Dios de Israel, eso es lo que es un prosélito, reconoce al Dios de Israel y no es parte del todo porque le hace falta como seguir todas las normas y no nació en la nación. Pero viene Pedro y el mismo Dios lo manda donde él porque le vuelve a decir, no, o sea, Cornelio, no es suficiente con reconocer al Dios de Israel, no es suficiente con que practiqué obras de misericordia, porque eso tenía Cornelio, sino que le dice, por tus obras de misericordia, o sea, porque él hacía, me acordé de ti, o sea, porque se acordó de él, le manda a alguien que le predique el qué, que le predicara que Jesucristo vino, que Dios vino en forma de hombre, que murió y resucitó por nosotros. A partir de ahí, dice, descendió el Espíritu Santo sobre la familia de Cornelio. O sea, esa es la segunda llave que se le dio a Pedro. La primera, que es cuando los judíos son agregadas, y la segunda es cuando gentiles, porque él no era judío de nacimiento, pero sí reconocía al Dios de Israel y sí tenía obras de misericordia. Entonces Dios se acuerda de él y le manda un predicador que le diga, no es suficiente, para que seas parte de este cuerpo invisible, para que seas parte del reino de Dios, del invisible, tenés que confesar a Cristo. O sea, ahí están las dos llaves, que son las que se le entregaron a Pedro. Nadie más las puede volver a usar porque eso ya está abierto. Le dice, lo que él ya abrió no se puede volver a cerrar. Con eso que he instaurado que tanto judío como gentil pueden ser parte del cuerpo invisible de Cristo. Entonces, no sé si voy muy rápido, díganme. Y si ahorita algo que quieran agregar o pararme o que repita. Ahí lo quisiera entender un poco más como el concepto de las llaves. Bueno, entonces, cuando Pedro hace la confesión y esto, ¿verdad? Nos dice la Biblia igual que a Pedro se le fueron dadas llaves. Y Jesús dice lo que tú puedes... Hay dos partes, hay dos versículos. Búsquenlos bien. Ustedes saben que yo con los versículos, pero yo por eso hago el chiste. San Google ahora es mi ayudador. Entonces, ustedes buscan los versículos y hay uno que él dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates será desatado. Entonces, esa parte sí aplica, obviamente, a todos los demás discípulos, ¿verdad? A todos los discípulos se lo dice y esa parte se aplica. Lo que nosotros tenemos, el poder de nuestra boca, ¿verdad? Echar fuera demonios, atar, desatar, bajarlo del cielo a la tierra, lo invisible a lo visible, a lo palpable, eso sí aplica a nosotros. Pero cuando habla de las llaves que se le entregó a Pedro, solo se fueron entregadas una vez, porque son puertas que fueron abiertas y no se pueden volver a cerrar. ¿Y cuáles son esas llaves que se le entregaron a Pedro? Esas llaves que él tuvo el privilegio, porque él tenía el primado. Siempre cuando ustedes busquen en la Biblia listas de los apóstoles, de los discípulos, siempre Pedro aparece de primero. Entonces, sí le da esa importancia, o sea, sí tenía... Y sabemos que después sigue Pablo, ¿verdad? Como apóstol de los gentiles, pero Pedro es el que aparece siempre de listado en todos los listados que ustedes busquen de la Biblia de los apóstoles, Pedro era el primero. Entonces, ¿cuáles son las llaves que le fueron entregadas? Que él abre. Número 1, ese día de Pentecostés, que estaban en el aposento alto, dice
que él predicó a 3,000 judíos, andaban 3,000 judíos porque estaban celebrando una fiesta. O sea, es para que usted entienda qué fiesta celebraban, tienen que entender el Antiguo Testamento. Por eso hablamos de religión judeo-cristiana. No puede entender la importancia de la fiesta que estaban celebrando ese día si no entiende la religión judeo-cristiana. Entonces, ¿por qué estaban los judíos ahí reunidos, todos juntos? Porque estaban celebrando una fiesta que es ordenanza en el Antiguo Testamento, que fue cuando le fue dado las leyes de Moisés, ¿verdad? La ley mosaica. Entonces, todos los años, en la misma fecha, se celebraba esa entrega de la ley mosaica. Y justo en esa fecha, en ese día de la fiesta de la ley mosaica, desciende el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como el Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo, en el Antiguo Testamento Dios dijo, ya no estarán escritas mis leyes en piedra, ahora estarán escritas en vuestros corazones. Entonces, literal, cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, en una fecha de aniversario de lo que era la ley mosaica, que es el Shavuot o el Pentecostés, viene, ya no están escritas en piedra. Realmente ahora las leyes están escritas en nuestro corazón. O sea, yo no mato, no porque me sepa qué es el que, ¿cuál mandamiento es? Sexto, no sé, ya ni me sé el número, me sé los demás, pero ni siquiera me sé el número, ¿verdad? Pero yo no mato, no porque me sepa que es el tal mandamiento que me lo enseñan de chiquita, y por orden, y así, porque lo creo ciegamente. No mato porque mi corazón, yo sé que eso está mal, porque el Espíritu Santo me da el discernimiento para decir que eso está mal. Primeramente porque quiero agradar a mi Padre, amarlo sobre todas las cosas, y segundo porque soy llamada a amar a mi prójimo como a mí misma, ¿verdad? Entonces, esa es una fiesta que se estaba celebrando, que el mismo Dios escoge para cumplimiento. Desciende el Espíritu Santo, pero ¿hasta cuándo desciende? Hasta que Pedro ya les ha predicado a los judíos. Judíos judíitos andaban ahí, judíos de nación, judíos de cepa, judíos conocedores, judíos que andaban cumpliendo un rito, porque es ley para el judío movilizarse en esas fiestas para Jerusalén, ¿verdad? Los que viven lejos. Entonces, el judíito andaba en eso, o sea, cumpliendo una ley para ellos. Eso es lo que andaba haciendo el judío. Y ese día, después de que Pedro les predica y ellos creen en el Mesías, en el Salvador, ese día desciende el Espíritu Santo sobre los 3,000 que estaban ahí, estén hechos, usted lo puede leer, dice que 3,000 fueron agregados ese día y que de ahí para adelante fueron siendo agregados según el Espíritu Santo quería. O sea, que son agregados al cuerpo de Cristo el que el Espíritu Santo escoge, ¿verdad? El que señala. Entonces, esa es la primera llave que Pedro utiliza. Él abre la llave para que el pueblo judío, no fue él literal, él porque él da la primera predicación y se agregan los primeros. Y todos por medio del Espíritu Santo empiezan se les va el miedo y empiezan a predicar, ¿verdad? Pero es la primera llave que utiliza. Y la segunda llave la utiliza más adelantito, cuando visita la casa de Cornelio. Entonces, ¿qué está hablando de Cornelio? Cornelio, a diferencia de los primeros 3,000, Cornelio no era judío. Entonces, al inicio, en ese lapsus entre los primeros 3,000 hasta Cornelio, sí, solo judíos estaban siendo agregados, ¿verdad? Porque primero, y usted lo ve en todas las prédicas de Pablo, él primero se dirigía a una sinagoga. Primero le llevaban el mensaje a los que pertenecen a la casa de Judá. Iban a una sinagoga. Ya cuando empezaron a ver que los maltrataban, los desechaban, los insultaban, entonces sí, ya ellos se sacudían y empezaron a ir con los gentiles, ¿verdad? Entonces, en la segunda llave, pues es Cornelio, que Cornelio, como les digo, no era judío de nacimiento. Cornelio probablemente era griego, o sea, era un gentil, por no decir que había sido pagano, ¿verdad? Un gentil de ciudadanía romana, eso sí, porque era un soldado, pero él era prosélito. ¿Qué quiere decir un prosélito? Un prosélito es el que no es judío, que no, o sea, no practica el judaísmo como tal, pero sí reconoce al Dios de Israel y practica obras de misericordia, porque así está escrito para el judío, ¿verdad? Las obras de misericordia, o dicen limosna o practicar sedaká se llama la palabra. Entonces, Cornelio era eso, era un prosélito, o sea, que le gustaba, que reconocía al Dios de Israel y que hacía buenas obras. Buenas obras, pues, ¿cuántos no han escuchado ser salvos por buenas obras? O sea, Cornelio era un hombre de buenas obras, pero Dios, o sea, imagínense la importancia de este hombre, que Dios directamente
escoge mandar un ángel, decirle a Pedro que lo acompañe y que vaya hasta la casa de Cornelio. O sea, es importante, ¿verdad? Lo que Dios vio en Cornelio. Entonces, se acordó de él por sus obras de misericordia, dice la palabra. Entonces, Pedro va y le predica a Cornelio a decirle, sí, o sea, está bien, crees en Dios, en el Elohim de Abraham. Le dice, sí, está bien, sos buena persona, haces buenas obras, no les engañó a nadie. Todo eso está bien, le dice Pedro. Estoy parafraseando, ¿verdad? Todo eso está bien, Cornelio. Por eso es que Dios se acordó de vos, porque todo lo que haces está bien. Pero Cornelio no es suficiente. No es suficiente. Tenés que predicar a quién, al Mesías. O sea, tenés que reconocerlo. Entonces Pedro le da el anuncio. Vino Dios encarnado, murió, anduvo con nosotros, murió, resucitó al tercer día, subió y ahora está a la vista del Padre. Le da toda la predicación. Cornelio cree y cuando cree desciende el Espíritu Santo y dice que fueron agregados un montón de gentiles ese día. Esa fue la segunda llave que Pedro abrió y no se puede cerrar. Está abierto para judíos y gentiles. ¿Okay? Entonces aquí solo es un diagramita de lo que es que Cristo es el fundamento o la piedra angular es Cristo, la petra o la confesión se convierte como el fundamento para que nos doctrinal para ser agregado, ¿verdad? Confesar a Cristo. Y los apóstoles y los profetas son como lo que les digo que es Petros, como es una pequeña piedrecita, que es parte de, incluso el Apocalipsis, ¿sí? Abby, entonces puedo interpretar que cuando habla de la llave que le dieron a Pedro, la llave es para predicar. Y la primera llave fue a los judíos y la segunda llave a los prosélitos, según nos ha explicado ahorita. Al gentil, porque él, si bien es cierto, era un prosélito, o sea, que reconocía el Dios de Israel, pero era un gentil, pues no era de origen judío. Acuérdense que judío, o sea, aquí, acuérdense, trasladémonos al Nuevo Testamento. Para un judío, gentil es todo aquel que no es judío. Sí. ¿Okay? Entonces, esa es la segunda llave. Exacto. Para los judíos y la segunda llave para los no judíos. Exacto. Entonces, si fijan, aún en eso, Dios ha sido bien cuidadoso, ¿verdad? De decir, o sea, el pueblo de Israel tiene un lugar. No podemos decir que no. Pedro fue a los primeros, pues, que predicó y que fueron agregados, fueron judíos. Lo mismo cuando Pablo iba y predicaba, siempre iba primero a una sinagoga. Siempre iba primero a una sinagoga. Después, porque definitivamente lo rechazaron y comenzaron la persecución y todo lo que ustedes ya saben históricamente, es que ya eso fue como dejado de lado, ¿verdad? Porque dice a los suyos vino, mas los suyos no le quisieron, lo rechazaron. Entonces, es parte de, igual que todos los gentiles empezarán a entrar a lo que es la iglesia invisible, al cuerpo de Cristo, porque dice, igual fue profetizado en el Antiguo Testamento, todo es profetizado, todo es cumplimiento, ¿verdad? Aún el hecho, yo les digo siempre, que nosotros estemos ahora en este momento de las raíces hebreas y que está como en boga en un montón de iglesias y en otros lugares, fue profetizado también, porque dice la palabra que él, número uno, que él iba a esconder su verdadero nombre. O sea, el verdadero nombre de Dios iba a ser escondido. Por eso hay tantos que si Jehová, si esto, si lo otro. Es profetizado que su verdadero nombre iba a ser escondido y que solo se le iba a revelar el verdadero nombre a sus escogidos. O sea, un pueblo bien selecto. Y que por tanta idolatría que tuvo el pueblo de Israel y tanto que lo rechazó, también fue profetizado que lo que iba a ser despertar el celo de Israel. Que hasta que todo el pueblo gentil haya escuchado y muchos hayan sido aceptados, va a venir y se va a despertar el querer en el judío por medio del celo. Entonces, claro, al ver que todos andamos ahora en esto de las raíces hebreas y conocer y cumplir con las ordenanzas y las fiestas, es profetizado, pues, porque va a llegar un momento que todo eso, claro, que va a despertar el celo de la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más que quiera participar o comentar? Bueno, entonces, hasta aquí sería hoy. Es la parte introductoria nada más. Ya creo que en la siguiente clase vamos a ver ya de dónde vienen los términos, ¿verdad? Eclesía, cajal y eso. Y vamos a ver la diferencia entre lo que es Israel y la iglesia y los gobiernos, que como les digo, no es algo como, no son doctrinas
esenciales de, ay, si no creo en esto del gobierno, de que tienen que ser por medio de presbíteros y esto, no voy a entrar al cielo, sino que es parte de la organización, pero debemos conocerla a grosso modo. ¿Alguien que quiera opinar o decir algo antes de cerrar? Ahí solo le quería pedir que si nos comparte la presentación, por favor. Bueno, va a ser la misma metodología de la vez pasada. Como no quiero estárselas compartiendo por pedacitos, cuando ya hayamos terminado todo lo que es la clase de eclesiología, el módulo de estas primeras, son 4 clases, ahí completas, yo se las comparto. Ok, bueno, igual está la grabación. Gracias, Javi. Sí, entonces, bueno, quisiera que don Medardo nos despida en oración y ya nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Si nos despide don Medardo en oración. Antes, Adi, de la oración quería hacerle una consulta. Claro, dígame. Fíjense que ahorita en la parte de los temas, ¿usted nos va a ayudar con algún temario de lo que va a ser las etapas del curso? Ok, sí, tiene razón. Lo que pasa es que, vaya, como es nueva metodología, ¿verdad? Tradicionalmente nosotros cuando una persona se mete al curso, se paga un dinero por la impresión del trabajo, impresión de un manual, y ese es el manual que ustedes tienen donde está todo lo que es el temario. En este caso es cierto,